Bienvenidos a este video de la Universidad Nacional de San Martín, en los cuales se explicarán los principios en los que se basan las medidas relacionadas a la absorción de luz, el uso del instrumento para realizar la medición de dicho fenómeno y las consideraciones experimentales a tener en cuenta para lograr una medición confiable. Como ejemplo, supongamos que vamos a tomar un té. Fácilmente podremos notar cuándo quitar el saquito observando la coloración de la infusión. Si la coloración es muy tenue, lo dejaremos un rato más. Y si nos olvidamos y no lo sacamos a tiempo, la coloración va a ser muy intensa. En ese proceso nosotros relacionamos la intensidad de color del té con la concentración del mismo. Y como instrumento de medición usamos nuestros ojos. La relación que encontramos es que la intensidad de color es proporcional a la concentración. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Cuando la luz llega a un objeto, pueden ocurrir tres fenómenos. Reflexión, esto es que el haz de luz vuelve con la misma dirección pero sentido contrario al inicial, dicho de otra forma, rebota. Transmisión, el haz de luz pasa a través del objeto. O absorción, que es cuando los fotones son absorbidos por un objeto. Suponiendo que no existe reflexión, entonces los fotones se transmiten o se absorben. O sea, cuantos más fotones sean absorbidos por la muestra, menos atravesarán la misma. Recordando el caso del té, cuando todavía le faltaban, podíamos ver el fondo de la taza. Esto quiere decir que gran parte de los fotones atravesaban la solución y por eso podíamos ver el fondo. Pero a medida que aumentaba la concentración, dejábamos de verlo. O sea, más fotones estaban siendo absorbidos por la muestra, porque más moléculas que absorben luz estaban presentes en la solución. Si bien usar nuestros ojos parecería un método muy práctico para sacar algunas conclusiones, puede resultar poco exacto y poco preciso para otra clase de sistemas y conclusiones a las que se quieren llegar. ¿Podemos saber con exactitud las concentraciones de los compuestos que absorben luz presentes en el té? ¿O solamente podemos saber si está tomable o intomable? O por ejemplo, nada nos asegura que el agua, salvo excepciones, no pueda tener algo disuelto por más transparente que sea y sea o no potable. Por lo tanto, es necesario usar otra clase de instrumentos de medición. Los equipos empleados para medir longitudes de onda del rango visible y ultravioleta se denominan espectrofotómetros UV visibles. Existen diversos tipos de equipamiento, algunos más robustos, otros más económicos, algunos de mayor portabilidad, y la elección del mismo dependerá de la exactitud y precisión que deseamos obtener en la medición. El concepto en el cual está basado este método de medición es determinar la cantidad de luz absorbida mediante la comparación entre la intensidad de luz que llega a la muestra y la que se transmite, o sea, la que logra atravesar la solución. La relación entre ambas y la absorbancia está dada por la siguiente ecuación, por lo que a menor cantidad de luz transmitida, mayor será la absorbancia y si recordamos la ley de Lambert-Beer, mayor será la concentración. Un diagrama básico del instrumento consta de una fuente de luz, la cual emite un haz direccionado en la misma dirección en la que se encuentra la muestra y el detector. La muestra está contenida en lo que se denomina cubeta, que si bien existe una amplia variedad de las mismas, generalmente se utilizan cubetas de 1 centímetro de paso óptico. Para obtener valores de absorbancias a diferentes longitudes de onda, es necesario utilizar redes de difracción para lograr separar los haces de luz de diferentes longitudes de onda. Y también es necesario que el detector esté dividido de forma tal que se posibilite la detección de forma independiente. Para esto, generalmente se utiliza lo que se denominan arreglo de diodos, que básicamente es un detector formado por muchos fotodiodos puestos de forma tal que cada uno mida una determinada longitud de onda. Por último, el instrumento posee un procesador de datos que permite obtener los valores a diferentes longitudes de onda de la intensidad de luz detectada o directamente de la absorbancia. También permiten la posibilidad de realizar mediciones en función del tiempo y así analizar cinéticas. Otra clase de equipos separan las longitudes de onda con las que se irradia la muestra antes de que lleguen a la misma. Dicho de otra forma, a diferencia del ejemplo anterior, a la muestra llega luz de una determinada longitud de onda que fue filtrada previamente. Por lo tanto, es necesario setear la longitud de onda a la cual se desea medir previo a la realización de la medición. La medición de absorbancia se basa en encontrar la relación entre la intensidad de luz con que se irradió la muestra y la intensidad transmitida por la misma.
¿Pero solamente el analito que queremos determinar es quien absorbe? ¿O existen otros compuestos que absorben en la muestra? La muestra está formada por diversos componentes que pueden absorber luz. Nuestro analito, el solvente, otros compuestos presentes en la muestra y también la cubeta, que contiene la misma, absorbe luz. Por eso, la absorbancia que realmente detecta el equipo tiene involucrados todos los componentes mencionados anteriormente. Debido a esto, es necesario realizar lo que se denomina blanco, lo cual consiste en realizar una medición a una solución compuesta por el solvente y todos los componentes presentes en la muestra, con excepción del analito a medir, empleando la misma cubeta que se utilizará para realizar la medición de la muestra. Visto de otra forma, no todos los fotones con los que se irradia la muestra pueden ser absorbidos por el analito a determinar. Algunos serán absorbidos por el material con que esté fabricado la cubeta, otros por el solvente o por otros compuestos presentes en la muestra que no sean el analito. Existen diferentes formas experimentales para realizar esta corrección. Una de ellas es realizar una medición del blanco y luego el valor obtenido restarlo al de la absorbancia obtenida en la muestra. También existen equipos que realizan esta operación de forma automática. Por otro lado, existen equipos en los cuales el haz de luz de irradiación pasa de forma alternada por dos compartimentos que contienen cubetas con la muestra y el blanco, respectivamente. De esta forma, constantemente se realiza la medición de ambos y la corrección correspondiente a la absorbancia de la muestra. Es muy importante tener en cuenta en la práctica los siguientes detalles experimentales. La intensidad de luz que emite la lámpara es estable luego de un determinado tiempo posterior a encenderse. Por lo tanto, siempre debe prenderse la lámpara algunos minutos antes de realizar la medición para tener medidas reproducibles y correctas. Supongamos que existe un defecto en el material en una de las paredes de la cubeta. No va a ser lo mismo que el haz de luz pase por esa cara de la cubeta a que pase por otra, que no tiene ese defecto. Por eso es necesario colocar la cubeta siempre en la misma posición. Las cubetas suelen tener algún tipo de leyenda para que podamos recordar la posición que estamos utilizando y poder reproducirla. ¿Cuánto es la precisión del equipo que vamos a utilizar? ¿Cuál es el ruido de la señal? Las mediciones no poseen una señal 100% reproducible. Por más preciso que sea el equipo que utilizamos, existe una fluctuación en el valor del resultado debido a la incertidumbre de la medición, que ésta puede ser pequeña, pero no es nula. A consecuencia de esto, las mediciones a absorbancias bajas tienen involucrado un error considerable debido al ruido de la señal. Supongamos el caso donde la señal posee un ruido en el orden de 0,005 unidades de absorbancia. Entonces, mediciones de valores de absorbancia cercanos a dicha magnitud tendrán un alto porcentaje de error. Para analizar el otro extremo, donde la mayoría de los fotones son absorbidos por la muestra, supongamos que nuestro detector puede medir hasta 100 fotones por vez y que el resultado medido por el mismo tiene un error de una unidad en toda la escala. Dicho de otra forma, si la cantidad medida es 50, el instrumento arrojará aleatoriamente algún valor entre 49 y 51 inclusive. Al medir una muestra con una absorbancia muy alta, o sea que la mayoría de los fotones son absorbidos por la muestra, en este caso supongamos 98% de los fotones son absorbidos. Solo el 2% de los fotones serán transmitidos y llegarán al detector. Recordemos que nuestro detector tenía un error de una unidad, o sea, si el valor exacto es 2, los posibles valores obtenidos serán 1, 2 o 3. Si calculamos la absorbancia para dicho caso, nos encontramos con lo siguiente. Como se puede ver, leves fluctuaciones en la señal generarán la obtención de resultados muy diferentes. El error asociado a la medición es muy alto. Y como conclusión, se puede decir que es recomendable medir en valores de absorbancias intermedios, ni muy bajos ni muy altos. En esos casos es posible utilizar cubetas que posean pasos ópticos mayores o menores, dependiendo del caso. Por ejemplo, si tenemos absorbancias muy bajas, podemos aumentar el paso óptico de la cubeta y de esta forma lograr obtener mediciones de absorbancias más altas. Y en el caso contrario, cuando tenemos absorbancias muy altas, podemos utilizar un paso óptico menor, así obtenemos valores de absorbancia en el rango óptimo para medir.